¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Mitidieri. Vamos a conversar un rato acerca del pelvis, recto, y vamos a dar alguna información sobre las fascias pelvianas, que es un tema bastante controvertido y que vamos a tratar un poco de aclararlo porque entiendo que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la disección, tanto anatómica como quirúrgica. Para empezar vamos a compartir algunas imágenes. Y vamos a ir tratando de explicarla de la manera que sea lo más claro y sencillo posible para todos ustedes. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un rápido repaso de las paredes pelvianas. Como ustedes recordarán, las paredes están formadas fundamentalmente por el hueso coxal, por el sacro, y existe una serie de uniones entre ambos ligamentarias. Por un lado el ligamento sacroilíaco, que es un ligamento fuerte, grueso, que une firmemente el sacro al coxal, prácticamente lo transforma en una unidad. Un par de ligamentos posteriores, sacrotuberoso y sacroespinoso, que permiten que esta cavidad que conecta con la región glútea se divide en dos escotaduras ciáticas, una mayor y una menor. Y además tendríamos otra fascia, otra membrana, la membrana obturatriz, que está cerrando el agujero obturador, dejando entre ella y el pubis un pequeño canal subpubiano que conecta la región pelviana con la región de la cara interna del muslo. Ese es el lugar por donde va a salir la arteria y el nervio obturador. Si esto lo tapizamos con los músculos, vamos a tener por un lado que el agujero obturador, el foramen obturador, está cubierto por el músculo obturador interno, del otro lado está el externo, pero aquí tenemos el interno. Tenemos el músculo piriforme en la parte posterior, que nos va a permitir dividir en dos la escotadura, con algunas estructuras que saldrán por encima y otras por debajo. Y tenemos que en el medio de la inserción del músculo obturador interno hay un engrosamiento aponeurótico que se dirige desde el pubis hasta la espina ciática, y ese engrosamiento se denomina arco tendíneo. Arco tendíneo. Ese arco tendíneo va a dar inserción a dos estructuras musculares, una por delante, que es esta, amplia, de una especie de embudo infundibuliforme, que es el músculo elevador del ano, que va a cerrar la pelvis por su cara inferior, por debajo, y existe otro músculo, que va a terminar de cerrarlo en la parte posterior, se dirige desde la espina ciática hasta el coxis, y es el músculo isquiocoxigio. Espina ciática isquion, hasta el coxis, es el músculo isquiocoxigio. Este último músculo prácticamente no va a tener mayor importancia desde el punto de vista de la motilidad, solamente va a servir para mantener firme la pared inferior y para completar, digamos, el cierre del hueco que tiene la pelvis por debajo. Pero el músculo elevador del ano, que es un músculo amplio, tiene una gran importancia funcional, como lo vamos a ver más adelante. Si lo miramos desde arriba, esta es la parte posterior, corresponde al sacro, aquí está el pubis. Detrás del pubis vemos la uretra, la vagina, el recto, y fíjense que el músculo elevador del ano, que pareciera ser un solo músculo, en realidad tiene varias partes. Algunas fibras rodean en forma de U al recto, es el haz pubo-rectal. Otras llegan hasta el coxis, son fibras pubocoxigias. Fíjense que tanto una como otras tienen un rafe en el medio que los une a las dos y los solidariza. Como ustedes saben, cuando un músculo actúa, acorta sus fibras de inserción. Por lo tanto, estas fibras que van del pubis al recto, al acortar las fibras de inserción, van a llevar el recto hacia adelante. Justamente la inserción pasa en la unión del recto con el conducto anal. Por lo tanto, se va a formar en ese lugar un ángulo ano-rectal, que cuando el elevador del ano, en su porción pubo-rectal, actúa, lo tracciona hacia adelante y lo angula, colaborando de esa manera en forma muy importante a la contención de la materia fecal. Existe otro grupo de fibras, son estas. Se originan en el ilion, van del ilion al coxis. Son las fibras iliocoxigias. También tienen un rafe medio y también indirectamente van a llegar al ángulo ano rectal.
Pero fíjense que mientras que las fibras del cubo rectal traccionan hacia adelante, angulando en la unión anorrectal, las fibras del ilio coccigio van a traccionar hacia arriba al acortar sus filas de inserción y va a ser la llamada placa elevadora del elevador del ano. Es decir, que tenemos dos funciones. Por un lado, una parte elevadora, que va a servir, entre otras cosas, para horizontalizar el piso pelviano, para llevar hacia adelante el conducto anal y aumentar la presión dentro del recto. Y otro grupo de fibras cuborectales, cuya función va a ser comprimir al recto, traccionarlo hacia adelante y ayudando a la formación del ángulo anorrectal. Esto se puede revisar clínicamente, se pueden hacer, por supuesto, estudios también, digamos, complementarios, pero se puede poner un dedito en la cola, tocar el músculo puborectal y ver qué pasa con este músculo. Vamos a encontrarnos con que hay personas que lo tienen muy contracturado, muy cerrado. Esas personas a veces tienen dificultades para evacuar el intestino. También existen desde este músculo puborectal algunas fibras que no están esquematizadas aquí, que se ubican entre la vagina y el recto. Esas fibras, de la misma forma que pasa con el recto, al contraerse, van a traccionar hacia adelante la vagina, van a cerrar la vagina, es el llamado músculo constrictor de la vagina, que se ve en condiciones normales en los estudios histeroscópicos, se lo puede ver como un pliegue que hay en el tercio inferior de la vagina. Vamos a ver cómo se distribuyen estas fibras. Hacemos un esquema tratando de conseguir algo similar al esquema anterior. Vamos a ver que ubicamos por detrás el sacro, por delante la uretra, la vagina y el recto, y las fibras de las cuborectal que lo van a rodear prácticamente en su totalidad, de tal manera que traccionan hacia adelante y cierran parcialmente a estas estructuras. Tienen una gran importancia, por supuesto, en la continencia de ellas. Existe entre los dos fascículos un RAFE, esa unión que habíamos visto en el esquema anterior, que es el RAFE anococcigio, que le sirve de inserción y en cierto modo lo transforma en un músculo digástrico. Lateralmente tenemos los dos arcotendinios y desde ahí la salida del fascículo iliococcigio, que es un fascículo que podríamos llamar entonces desde el punto de vista funcional placa elevadora. Vemos por lo tanto que el elevador del ano es un músculo que tiene una función muy importante, muy interesante. Más adelante hablaremos en alguna charla sobre la importancia con la continencia anal, pero no hay duda de que eso es efectivamente así. Si trazáramos una línea que pasara a través del recto y hiciéramos un corte coronal pasando por ese lugar, nos encontraríamos con esta imagen. Veríamos el colon sigmoideo, el ángulo recto sigmoideo y el recto. Acá tenemos ambos elevadores del ano, los fascículos provenientes del arco tendíneo que acá se va, corresponderían al ilio, hasta la porción anal. Fíjense que el elevador del ano se, en cierta forma, toma una continuidad con este gran músculo estriado, que es el músculo esfínter estriado del ano, es el esfínter externo, hay un esfínter interno que verán más adelante. Y este espacio, además, hacia arriba, entra en contacto con esto que es el peritoneo, que rodea al uréter, rodea al recto por su cara anterior, hace lo mismo del otro lado, y deja el recto cubierto en una parte por peritoneos, la porción intraperitoneal del recto, el recto superior, mientras que la parte posterior del recto directamente se queda prácticamente desprovista de peritoneo. Fíjense que en este espacio ubicado entre el elevador del ano y el peritoneo, ese espacio es un espacio ocupado principalmente por tejido adiposo, es el tejido celular pelviano. Como todo tejido celular, tiene una parte más laxa, más areolar, una parte más firme, y tiene una estructura facial en su interior, que son las fascias pelvianas que vamos a ver más tarde. Por debajo del elevador del ano, entre el elevador del ano, el isquion y la piel, se delimita un espacio, que es la fosa isquioanal, cuyo contenido es fundamentalmente grasa y la arteria rectal inferior, y la vamos a ver esta fosa en más detalle cuando estudiemos el periné más adelante. Si el corte lo hacemos por delante, por la altura de la vagina, veríamos nuevamente el elevador del ano. Fíjense, esta también forma parte de la fosa isquioanal. En este caso se llama
prolongación anterior de la fosa isquional, pasan varias estructuras vasculares, la arteria uterina que se dirige obviamente al útero, la vaginal superior, en fin, hay varias arterias que transcurren por este territorio. Y por último, si hacemos un corte que pase por la uretra, nos veríamos con esto, que es la vejiga, la uretra, y la desembocadura en el meato uretral femenino. No nos vamos a meter también con el masculino, ya que todas estas cosas las van a ver con más detalle cuando hablen de periné y de aparato genital. Si vamos a ver cuál es el contenido de la cavidad pelviana, rápidamente, en forma somera, esto es anterior, acá tenemos los músculos rectos, por aquí estaría el pubis, vemos la vejiga, detrás de la vejiga el útero, con el ligamento redondo, las trompas, el ovario, el otro ovario, el ligamento útero-ovárico. Hacia atrás del útero encontramos el recto, y entre ambos esta cavidad, que es el fondo de saco recto uterino, fondo de saco de Douglas, como se lo llama habitualmente. Fíjense que existen un par de estructuras ligamentarias que van desde el útero hasta el sacro, que son los ligamentos llamados precisamente uterosacros, que no son otra cosa que el repliegue que hace el peritoneo por encima del plexo hipogástrico inferior. Y por detrás vemos los grandes vasos, la aorta, la cava inferior, que van acompañados también de estructuras nerviosas. Vamos a ver en esta imagen, desde arriba, mirándolo desde arriba, nuevamente el útero, vemos las trompas, vemos el ligamento útero-ovárico, el ovario, el otro ovario, el fondo de saco de Douglas y el recto. Fíjense que si uno trabaja sobre la cara posterior del útero con algún instrumento, puede levantar el ovario y lo ve con mucha más tranquilidad. Se vio que en el ovario existen algunos pequeños folículos, unas pelotitas redonditas, y por detrás vemos con mucha claridad el ligamento útero-sacro. Fíjense que hacemos lo mismo del otro lado, y en el fondo vamos a encontrar esta estructura. ¿Ven? Esto es la arteria uterina. Es la arteria uterina que se encuentra en la base del ligamento ancho, en la zona denominada parametrio, acompañada por la vena uterina. Vamos a seguir viendo algunas otras estructuras que podamos ver en este momento, ¿no? Perdón, pero si seguimos, vemos aquí la arteria uterina latiendo. Está en la base del ligamento ancho, en la zona denominada parametrio, acompañada por la vena y muy cercana al ligamento uterosacro. También vamos a ver en esta zona, lateralmente a la arteria uterina, el uréter. Este es el uréter. Fíjense cómo se mueve el uréter. El uréter repta, no es un tubo estático, sino que tiene una gran estructura muscular que permite que la orina vaya hacia la vejiga. Si uno esté acostado o esté haciendo la vertical, siempre la orina va a ir en el sentido hacia la vejiga, precisamente porque tiene un aparato muscular de tal manera que es eyaculada la orina en la vejiga y no es que cae simplemente por una cuestión de gravedad. Vamos a hablar ahora entonces del recto, que es una de las estructuras que dijimos que íbamos a considerar más importantes en el día de hoy. En primer lugar, algunas consideraciones embriológicas. Ustedes saben que el intestino posterior se va a continuar con una cloaca indivisa en las primeras etapas del desarrollo embriológico, conjuntamente con el alantoides. Se va a desarrollar un septum cloacal
que va a separar el alantoides por un lado, que va a dar origen a la región urogenital, y el intestino posterior por el otro. Esta porción del intestino posterior, que estaba post-alantoidea, por después del alantoides, es la que va a dar origen a la ampolla rectal. Y la porción que estaba por encima, al resto del recto, o sea, al recto superior y al recto intraperitoneal. Por eso es diferente digamos, únicamente lo que es el recto superior de lo que es el recto inferior. Finalmente, el tabique urogenital ocupa todo el espacio y nos permite ver el alantoide formando parte a través del tapón urogenital del aparato geniturinario, mientras que el intestino posterior va a dar origen al conducto digestivo, al recto, al conducto anal. Va a haber un tapón donde se une el ectodermo con el endodermo a nivel anal, es el proctodeo, que tiene la particularidad de tener también mesodermo, de tal manera que ahí se forma el aparato esfinteriano, mientras que el tapón urogenital va a ser solamente una unión del ectodermo con el endodermo, de tal manera que existe una patología que es el himen imperforado o el ano imperforado, que consiste en que no se ha reabsorbido ese proctodeo o ese tapón urogenital. Claramente, el himen imperforado es solamente la unión del ectodermo con el endodermo, se puede perforar y ya está, mientras que si uno hiciera lo mismo en el tapón anal, encontraría una destrucción del aparato esfinteriano, con lo cual hablamos de dos patologías que, si bien fisiopatológicamente son muy parecidas, desde el punto de vista de su clínica y de su tratamiento son absolutamente diferentes. Fíjense que existen fronteras entre el aparato urogenital y el aparato digestivo. La primera frontera está a nivel del peritoneo, es el arco de Douglas o recto uterino, o vésico rectal en el hombre. Esa es una frontera serosa. En segundo lugar, más hacia abajo, tenemos la próstata, o el cuello del útero en la mujer, que está separada del recto por una aponeurosis, una fascia, que se llama fascia rectoprostática, antiguamente llamada de Denon-Villiers, porque este señor es el que la ha descrito, en Francia, en 1800 y pico. Y por último tenemos una frontera a nivel inferior ya mucho más compleja, porque ya tiene músculo. Esa frontera perineal es el esfínter interno. Quiere decir que si uno examina a un paciente a través del conducto anal y del recto, uno va a tocar de arriba hacia abajo unos 7 centímetros desde el conducto anal, desde el orificio anal, el fondo del saco de Douglas. Por debajo la próstata o el cuello uterino, y por debajo en el conducto anal va a tocar el esfínter externo anal y va a tocar, por supuesto, el aspubo rectal, va a poder ver si está más o menos contraído en el momento del estudio. Si miramos nuevamente en un corte frontal, tenemos el recto, que no es tan recto, tiene una serie de curvaduras, y el conducto anal, que ya es diferente. Fíjense que el conducto anal, como habíamos visto antes, tiene una porción que es de origen ectodérmico, una porción que es de origen endodérmico, y el aparato esfinteriano, lateralmente, que tiene un esfínter estriado, y un esfínter liso que está en el espesor del conducto, que lo van a ver más adelante. Fíjense que el momento en que la región ectodérmica y la endodérmica se unen, se produce una serie de arrugas, son las columnas de Morgagni, que permiten dar una imagen en forma de peine, se llama línea pectinia, porque pecten quiere decir peine. De aquí hacia arriba es origen endodérmico, de aquí hacia abajo origen ectodérmico. De aquí hacia arriba no duele, uno puede pinchar, cortar, quemar, que no duele. De aquí hacia abajo no hace falta que les cuente cuánto duele, ¿no? Si miramos el recto, vamos a ver cómo está dada su irrigación. Vamos a verlo por la cara posterior. Ahora les voy a decir por qué. O sea, si acá extrajéramos la columna y la pared lumbar, veríamos la aorta, las ilíacas, la arteria sacra media, que no tiene que ver con la irrigación del recto, más que por alguna pequeña colateral, y hacia adelante de la aorta sale la mesentérica inferior, que da todas las ramas para el sigmoides, y luego se transforma en rectal superior, que se divide en una rama que va hacia la izquierda y dos que van hacia la derecha. Esa arteria rectal inferior va a unirse, a anastomosarse con algunas ramas provenientes del sistema de la ilíaca interna, rama directa de la ilíaca interna, la rectal media,
y una rama que luego de la ilíaca interna da la pudenda interna, y a través de la pudenda interna, esta rama, que es la rectal inferior. Es decir, que tenemos tres arterias: rectal media, rectal inferior y la rectal superior, que ya habíamos visto antes, que proviene directamente de la aorta. Desde el punto de vista venoso, evidentemente hay un drenaje distinto de la porción mayor parte del recto, que lo hace hacia a través de las venas mesentérica inferior hacia el sistema porta, mientras que la rectal media y la rectal inferior lo hacen hacia el sistema cava, de tal forma que ese enorme plexo venoso que se forma en la submucosa del conducto anal y de la porción rectal, llamado plexo hemorroidal, va a ser una anastomosis entre el sistema porta y el sistema cava. El sistema linfático, por supuesto, tiene las mismas características, mientras que la porción superior del recto va y hasta la línea pectínea se dirigen hacia el sistema abdominal, hacia los ganglios abdominales. La porción distal del ano lo va a hacer hacia los ganglios inguinales. Vamos a ver nuevamente en un corte, en una vista lateral, la arteria rectal superior dando sus ramas. Y fíjense que siempre decimos que entre las ramas arteriales transcurren entre las ramas pequeñas membranas, pequeñas fascias, que son como las interdigitaciones de los palmípedos, o sea, son como si fueran entre las patas de un pato, entre los dedos hay una pequeña membranita, que son las fascias. Acá también pasa lo mismo, y entre todas estas ramas se va a delimitar una estructura facial circular, cilíndrica, mejor dicho, que va a rodear al recto, que es la fascia recti. La fascia recti es una fascia que rodea el recto y que engloba, además del recto, a todas las estructuras vasculares, que son las venosas, arteriales y linfáticas, que entran o salen del recto. Acá tenemos una vista quirúrgica, en la cual, para que ustedes se ubiquen, este es el recto que está traccionado hacia arriba. Acá está el paciente, detrás del recto, por acá estaría el pubis. Aquí atrás tendríamos la bifurcación aórtica. Y fíjense que el recto se lo encuentra junto con su fascia, la fascia recti, una cantidad acá de tejido adiposo donde transcurren las arterias y las venas. Tiene una forma característica el recto con la fascia recti, se llama lipoma bilobulado. Lipoma porque parece un lipoma, no es un lipoma, es la grasa normal del recto, y bilobulado porque pareciera que tuviera dos lóbulos. Eso es el recto, cubierto con la fascia recti y con todas sus estructuras vasculares y linfáticas. Eso es lo que los cirujanos llaman mesorrecto, cosa que los anatomistas a veces discutimos un poco. ¿Cómo está inervado el recto? En primer lugar, tiene una inervación simpática a partir del plexo hipogástrico superior. El plexo hipogástrico superior es un plexo que se forma por la unión de ambas cadenas simpáticas laterovertebrales por delante de la quinta lumbar y del sacro. Muchas veces tiene una forma acintada y otras veces es mucho más delgado, de tal modo que muchas veces los autores clásicos lo llamaban nervio presacro de la Cayet, nervio interilíaco de Jovellac, nervio presacro interilíaco lo llamaba un maestro nuestro que se llama tan clásico, o el nombre correcto es plexo hipogástrico superior, porque en realidad es un plexo simpático, que luego de formarse da origen a dos nervios, que son estos, que son los nervios hipogástricos, que se van a dirigir hacia el fondo de la pelvis. Vemos además que, además del plexo hipogástrico superior, ahí cerca encontramos estructuras muy importantes, los vasos ilíacos, el uréter, y aquí tenemos reclinado hacia adelante el recto, junto con esta fascia, que vamos a ver después, que es la fascia presacra, que lo separa precisamente de todas estas estructuras prevertebrales. Si miramos en un preparado, aquí tenemos también la bifurcación aórtica, acá tenemos el plexo hipogástrico superior, los dos nervios hipogástricos, lateralmente vemos el uréter, o sea, son las mismas estructuras que podemos ver allá. Y obviamente aquí se ve la ilíaca interna y se ve que aparece un gran lío acá de cosas porque son las múltiples ramas que da la ilíaca interna que son las que uno tiene que tener cuidado de no lesionar en el curso de la cirugía. El plexo hipogástrico superior, que era este, da origen a los nervios hipogástricos y este se une con una serie de pequeños nervios que provienen de los nervios sacros, se llaman nervios esplácnicos sacros, estos finitos que hay acá, que acá se ven un poco mejor, que son nervios parasimpáticos, que se van a juntar con los simpáticos
para formar este plexo que es el plexo hipogástrico inferior. Este es el plexo hipogástrico inferior, es un plexo que recibe el nervio hipogástrico, los nervios esplácnicos sacros, tiene por lo tanto una porción simpática proveniente del nervio hipogástrico y una parasimpática proveniente de los nervios esplácnicos. Es un plexo que su lesión va a producir no solamente falta de eyaculación por lesión del simpático, sino falta de erección por lesión de los nervios parasimpáticos. De hecho, estos nervios que hoy llamamos esplácnicos pélvicos, también se los llamaba nervi erigenti, que quiere decir erectores, o nervios erectores de Eckhart hace unos años, que precisamente eso denota su función. Todo este magma se encuentra dentro del tejido celular pelviano, que como ya dijimos antes, está formado por tejido célulo adiposo, pero ese tejido célulo adiposo tiene una serie de condensaciones de origen discutible, que son las fascias pelvianas. Las fascias pelvianas van a delimitar un espacio visceral y uno lateral de la pelvis. ¿Por qué se forman las fascias pelvianas? Lo podemos discutir. Algunos dicen que tiene que ver con que se vacíen y se llenen reiteradamente la vejiga, el recto, y eso determina que el tejido celular adiposo sea comprimido contra las paredes y vaya adquiriendo mayor envergadura. Otros dicen que ya está determinado genéticamente, que aparecen siempre, que no tienen nada que ver con esto, y que tienen que ver con la bifurcación de las arterias. Como les decía antes, cada arteria al bifurcarse tiene una fascia que va uniendo las dos ramas entre sí. La verdad que no sé cuál es la verdad. Yo tuve dos grandes maestros en anatomía, el profesor Casiraghi, que decía que era de origen vascular, y el profesor Cerniuk, que dedicó su vida a estudiar el espacio visceral de la pelvis y el tejido celular pelviano, y decía que estas cosas no eran así, que eso no existía. Así que la verdad que no sé cuál es la verdad, pero sí sé cuál es lo que yo le voy a contar a ustedes, aunque tal vez no sea la verdad. Ya se lo vamos a ver después. Acá tenemos, fíjense, una pelvis vista, esta es la porción posterior, donde está la bifurcación aórtica. Este espacio, esto, en línea de puntos, es lo que más o menos delimita la fascia pelviana. Nos permite dividir la pelvis en un espacio visceral que está por dentro y un espacio lateral de la pelvis. Fíjense que en el espacio lateral de la pelvis tenemos los grandes vasos, estructuras nerviosas, el plexo hipogástrico superior, que habíamos visto antes, más hacia abajo está el inferior, los uréteres. Si yo veo el espacio visceral, ahí me encuentro con el aparato genital femenino, en caso de ser mujer, la vejiga y la próstata en caso de ser varón, y esto que es el recto. Dentro del espacio visceral están las vísceras. En el espacio lateral están las estructuras que van hacia y desde las vísceras. Quiere decir que encontramos vasos y nervios, ya hicimos referencia a algunos, y encontramos además la fascia endopelviana. Esa fascia endopelviana, la fascia pelviana, que vendría a ser esta, delimita el espacio visceral que está por dentro del espacio lateral de la pelvis que está por fuera. Pero además tiene una serie de estructuras que contienen vasos en su interior. Llevan los vasos de la arteria hipogástrica hacia el vaso de origen, por ejemplo, la rectal media al recto, en este caso la uterina al útero, las vesicales, las vesicodeferenciales, las prostáticas. Esas transcurren por estructuras vasculares que están a su vez envueltas por una estructura facial, que es dependencia de esta fascia endopelviana. Y eso hace que esta fascia endopelviana, que delimita el espacio visceral, además delimite dentro del espacio visceral distintos espacios, de los cuales nos vamos a ocupar hoy particularmente de este, que es el espacio que hace a la celda rectal, también llamado compartimiento posterior. Es decir, tienen una función de sostén de estas vísceras, una función de nutrición, y además, lo que nos interesa a nosotros, delimitan las celdas. Yo les decía que se discutía cuál era el origen, y voy a tomar, porque me conviene a mí, por un criterio puramente pedagógico, pero la verdad que no sé si es así realmente, voy a tomar como que el origen fuera el origen vascular. O sea, lo que les decía, que cada arteria al dividirse da origen a estructuras faciales que van entre ambas arterias. La gran arteria central que maneja todo la pelvis es sin duda la arteria hipogástrica, que acá la veríamos en un corte axial. Ahora bien, la arteria hipogástrica da una serie de ramas, de las cuales vamos a hacer referencia solamente a las que nos interesan para entender las fascias pelvianas. En primer lugar, las arterias sacras laterales,
que se dirigen al sacro, se anastomosan la de un lado con la del otro, las arterias rectales medias, que se dirigen al recto, las arterias uterinas, vesicodiferenciales, o vesicoprostáticas, o vesicales inferiores, en fin, la que quieran utilizar según sea una mujer o un varón, las arterias vesicales superiores, y por último las arterias umbilicales, que se obliteran, llegan a la cara superior de la vejiga, y a partir de ahí se obliteran hasta llegar a su origen definitivo, hacia el lugar definitivo que es el ombligo. Digo origen porque en realidad en el feto donde se formaron se originaban en el ombligo. Estas apenas arterias están obliteradas. Y entre ambas arterias umbilicales, en la porción que está desde el ombligo hasta la vejiga, se desarrolla una fascia, que es la aponeurosis umbilico prevesical, que nos permite entrar al espacio preperitoneal, el espacio de Retzius, sin entrar a la cavidad peritoneal. Bueno, eso es al margen de lo que vamos a hablar ahora, pero se los quería comentar porque además aboga a favor de esta teoría vascular. Si aquí quitáramos estas estructuras frontales y dejáramos como único tabique frontal a la fascia presacra y dejáramos como tabiques sagitales a la restante porción de la fascia endopélvica, que algunos llamaban fascia sacro-recto-génito-pubiana, nos encontraríamos que entre la fascia presacra y el resto de la fascia endopelviana, separado el espacio visceral y por fuera el espacio lateral del cuello. Perdón, de la pelvis. Decía del cuello porque Casiraghi siempre decía que era muy similar al del cuello. Efectivamente así es. Si estudiamos las tabiques frontales, los colocamos nuevamente, tenemos la fascia presacra que nos separa el espacio de la celda rectal del espacio presacro, tenemos la fascia rectovaginal o rectoprostática, según se trate de varón o de mujer, la fascia rectoprostática es la que llamábamos de Denon-Villiers, y tenemos los ligamentos laterales del recto, que en algunos lados los van a encontrar escritos como alerones del recto, que también llevan en su interior a las arterias rectales medias. También a los nervios dirigidos al recto, ¿no? Fíjense que entonces, entre la aponeurosis o fascia rectoprostática, rectovaginal y la presacra, se delimita un espacio, que el espacio es la celda rectal, que es la que vamos a estudiar ahora, que a su vez está dividida por la presencia de estos ligamentos laterales o alerones rectales. Vamos a estudiar entonces el compartimiento posterior. Ubicamos el pubis hacia adelante, el sacro hacia atrás, ponemos la próstata y el recto. Deliberadamente los espacios no son acordes con la verdad anatómica, sino para poder escribir mayor cantidad de palabras y para que sea más claro el esquema que vamos a hacer. Y aquí ubicamos la fascia presacra, el resto de la fascia endopelviana, ubicamos el recto con su fascia recti, con las estructuras vasculares y linfáticas que están entre la fascia recti y el recto, y obviamente el recto, ¿no? Tenemos delimitado el espacio visceral por un lado, el espacio lateral por el otro, y en el espacio lateral lo más importante que encontramos son, como decíamos antes, las arterias hipogástricas. Vemos que la fascia recti va a dar espacio a toda esta estructura que los cirujanos llaman mesorrecto. Volvemos a la arteria ilíaca interna y aquí ubicamos las arterias rectales medias que dan origen a los ligamentos laterales, de tal manera que la celda rectal nos queda delimitado dos compartimentos diferentes. Un espacio por delante, espacio perrectal, y uno por detrás, el retrorectal. Fíjense que el espacio perrectal es mucho más delgado, está muy cerquita al recto de la próstata. Para separarla hay que hacerlo de manera muy delicada, muy laborioso. Uno corre el riesgo cuando separa la cara anterior del recto de romper la próstata, hablo de cirugía, y en la cirugía radical del cáncer de próstata también, tratando de disecar la próstata, corre el riesgo de lesionar el recto, cosas que están perfectamente descritas y que han pasado en más de una oportunidad. Mientras que el espacio retrorectal es mucho más amplio, y permite al disector, ya sea el disector de anatomía o el cirujano, trabajar con mucha más seguridad. Fíjense que por detrás de la fascia retrorectal se delimita el espacio presacro. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo presacro que retrorectal? Los libros clásicos muchas veces no lo diferencian porque ellos no definían la presencia de esa fascia presacra y lo consideraban como un todo igual. Sin embargo, vamos a ver que son dos espacios claramente diferenciados. Aquí tenemos el recto, que está traccionado hacia arriba,
Esto es anterior, es un cadáver femenino. Aquí tendríamos la fascia rectovaginal, parte de la fascia endopelviana, la porción lateral de la sacro-recto-genito-pubiana, y la fascia presacra. Todo este espacio, prácticamente avascular, es el que rodea el recto. Esto es la celda rectal. Esta fascia presacra nos permite separar el espacio retrorectal del que está por detrás, que es el espacio presacro. Fíjense en un estudio, una resonancia magnética, también se ve muy bien el recto, la fascia recti, marcado con puntos de estructuras vasculares y linfáticas que están entre la fascia recti y el recto, es lo que los cirujanos llaman mesorrecto, el cual nombre que no sería bueno que ustedes utilicen demasiado, por lo menos por ahora, y la fascia endopelviana, cuyo componente posterior es la fascia presacra, y la fascia sacro-recto-genito-pubiana lateralmente. Fíjense que a esta altura, la fascia endopelviana emite estructuras vasculares que se van a dirigir hacia la próstata o hacia el útero, según se trate de una mujer o de un varón. ¿Qué hay por delante de la fascia presacra? Por delante, esto está visto desde atrás, perdón, esta es la vista posterior, acá estaría la bifurcación carotidia, esto es lo anterior, acá está el recto, traccionado hacia adelante, todo esto que va de urétero a uréter es la fascia presacra, esta que está acá, y fíjense que entre la fascia presacra y el recto no hay nada, hay un espacio prácticamente vascular, que es el espacio retrorectal. El espacio retrorectal que algunos cirujanos llaman espacio sagrado. ¿Por qué sagrado? Sagrado porque permite trabajar con él con seguridad. Si uno sale de ese espacio puede tener problemas. Vamos a ver por qué. Porque ¿qué hay por detrás de la fascia presacra? Por detrás de la fascia presacra encontramos, en primer lugar, estructuras vasculares, la bifurcación aórtica, la bifurcación de la cava inferior, las ramas de las ilíacas internas, que son muchas y muy numerosas, como ya lo hemos dicho. Si lo miramos entonces, estas estructuras vasculares tienen una gran importancia y digamos que no es buena idea lesionarlas. Existen además estructuras nerviosas, el plexo hipogástrico superior, que ya lo habíamos visto, existe el uréter, existe los nervios hipogástricos, de tal manera que esto es una zona que es muy delicada y que hay que tratar de evitarla. Simplemente disecando por delante la fascia presacra, todas estas estructuras nos quedan por detrás del plano de disección y si estamos operando no las vamos a lesionar. ¿Qué hay a los lados de la fascia endopelviana? Encontramos, fíjense, acá tenemos el sacro, acá tenemos el pubis, la próstata, el recto, con la fascia recti, la celda rectal. Lateralmente tenemos estas estructuras que hemos dibujado en amarillo, porque son nerviosas, que corresponden a los plexos hipogástricos inferiores, que los vamos a ver acá, lo habíamos visto antes, que son flexos simpáticos y parasimpáticos, que también debe procurar uno no lesionarlos durante la cirugía, para no tener la desagradable complicación de la falta de erección o la falta de eyaculación. Por supuesto que uno eso no lo hace porque le gusta, sino porque en circunstancias los tumores impiden hacer una disección correcta y uno termina lesionándolas, o si uno desconoce en detalle estos elementos, también podría llegar a lesionarlos. Claro que en ese caso difícilmente estuviera haciendo una cirugía de esta envergadura. ¿Qué hay por delante del recto? Por delante del recto tenemos la próstata en el varón y la fascia rectoprostática. Vamos a hacer un esquema en el que vamos a ver el recto por detrás, hacia abajo el conducto anal, por delante del conducto anal el centro perineal, que es donde confluyen la mayoría de los esfínteres, la próstata, la vejiga. Aquí ubicamos el fondo de saco vésico rectal. Y fíjense que encontramos desde el fondo de saco recto vesical hasta el centro perineal un tabique, una fascia, que es la fascia rectoprostática o fascia de Denon-Villiers. Vemos que entre ella y la próstata existe un espacio y lo mismo pasa entre ella y el recto. Este espacio no es tan sencillo de disecar, está más adherida a la próstata que al recto, es más, manda algunas vaginaciones, algunas fibras que se ubican entre las vesículas seminales, mientras que del lado del recto está más fácil de disecar, aunque en la parte media también se encuentra bastante pegada. En la mujer tenemos el tabique recto vaginal. Esta es la vagina, este es el útero, esta es la vagina, decía bien, y este es el recto.
Aquí ubicamos el recto, ubicamos la vagina, y este es el tabique, esta es la vulva, el pubis, ¿m? Pubis, vulva, vagina, tabique recto vaginal y recto. Bueno, espero que hayan comprendido la importancia de estas estructuras. Desde ya les digo que esto no reemplaza en absoluto lo que ustedes puedan leer del libro. En realidad lo que intenta es complementar, haciendo hincapié en algunos elementos que son difíciles de interpretar, como ser la fascia, las fascias pelvianas, de tal manera que eso nos permite delimitar los distintos espacios que creo que facilitan muchísimo la disección, tanto la disección anatómica como la disección quirúrgica. Bueno, muy bien, los dejo y espero que les haya sido de utilidad.